Eleazar Díaz Rangel, periodista, director del diario Últimas Noticias, presente con nosotros en Primera Página, y de inmediato continuamos con la participación de ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página, señor Díaz Rangel. Seguimos, por ejemplo, con Sidrán Luis. Él pregunta y dice: dólar a 170, desabastecimiento, aumento de gasolina, IVA, inseguridad. Señor Rangel, como venezolano y como periodista, ¿ve bien a Venezuela? No, esos elementos concretos que tú has señalado, pues por supuesto no me preocupan, porque esos son los que han generado bastante malestar en la población, que el gobierno no ha podido resolver, por ejemplo, el problema de las enormes colas en muchos de los automercados, y me imagino que es uno de los desafíos más significativos que tiene para las próximas semanas. @Julio Quijada dice: para Díaz Rangel, la inflación sin freno, la devaluación del bolívar, la corrupción es exclusiva y solo existía antes del 98. No, pero por supuesto, todos esos elementos, algunos más acentuados que otros, han estado presentes en la Venezuela contemporánea. @Alicia Guillén le pregunta: ¿le parece un panorama bien democrático que escuches radio y todas las emisoras hablan mal de la oposición excepto una? Bueno, no me atrevo a confirmar esa apreciación que tiene, que sea, digamos, de 20-1, de 10-1, porque no escucho tanta radio, ¿no? Pero yo escucho emisoras que son en favor del gobierno y otras en contra. @Viva Venezuela pregunta: ¿por qué Últimas Noticias es el único diario que publica los precios de los vehículos usados? Bueno, será porque somos los únicos que consideramos que eso es noticia que le interesa a la gente. Sidrán Luis vuelve a preguntar y dice: el director de un diario que no conoce a los dueños, solo le mandan directrices de cómo se debe abordar la noticia según lo expresado. ¿Esto es normal? No, es que yo no estoy diciendo que no se conozca cómo se aborda la información y la opinión Última Noticia, tanto que es que lo hacemos todos los días, de manera que yo sé bastante bien cómo debe informarse y cómo debe opinarse en las páginas de Última Noticia. @Cipriano Heredia dice: claro que la situación de hoy no es igual a la de 1998, la de hoy es mucho peor en todos los sentidos. Bueno, esa es la opinión suya, la mía es distinta. Tiene perturbaciones como por ejemplo son de los precios y la escasez de algunos productos, refiriendo nada más que los problemas de abastecimiento. @Manuel Castillo dice: por favor, brevemente menciona las cosas positivas y negativas de Maduro. Entre las cosas positivas está el esfuerzo que han hecho por abastecer, yo diría que en todas las grandes ciudades, de los productos fundamentales a través de los automercados y de otros expendios de alimentos. Creo que ese es un esfuerzo que está haciendo y que lo lleva incluso a la calle. De manera que eso hay que valorarlo como importante dentro de este cuadro que hay, que se ha revelado con mucha escasez de muchos productos. Y entre las cosas positivas. Entre las cosas negativas, que no han logrado satisfacer plenamente esas necesidades de mercado de la gente. @Carlos Márquez dice: ustedes en Últimas Noticias han tenido problemas con el papel para su imprenta en los últimos 3 años. Sí, por supuesto, y por eso hemos reducido el número de páginas. Más comentarios, por ejemplo, vamos a finalizar con Ángel Ortega. Él dice: en Venezuela se es culpable hasta que se demuestre lo contrario o viceversa. Bueno, es una afirmación que puede discutirse. En algunos casos aparentemente eso es cierto, pero en otros la realidad lo desmiente. Ya tenemos que finalizar, señor Eleazar Díaz Rangel, ya nos quedan muy pocos minutos. Usted es periodista, tiene años. Sí, bastante. Bastantes años. Y he sido profesor y... Bastantes años ejerciendo. ¿Cuál va a ser el futuro de la libertad de expresión en nuestro país? ¿Y qué le dice a todos los periodistas que nos están viendo en los escenarios siguientes, en los próximos meses, en los próximos años? Yo no creo, si partimos de lo que ha ocurrido en los últimos años, no creo que la libertad de expresión esté amenazada en Venezuela. ¿No lo cree? No, en absoluto. Si tú revisas los medios impresos, la radio, la televisión, pero particularmente los impresos, encontrarás que informan todo lo que
sus dueños o sus directores quieren que se informe. No hay ninguna restricción ni legislativa ni del Ejecutivo para ningún tipo de información. Pero es lo mismo, porque allí hay una contradicción. Si usted dice que los medios de comunicación social informan lo que los dueños quieren, lo que los dueños quieren siempre es lo que se refleja en la realidad del país. No siempre es así. No, no siempre es así. Entonces, ¿cómo se informa de manera ecuánime si muchas veces los intereses de los dueños de toda la vida no coinciden con la realidad del país? ¿Cómo se explica eso? Es que no se puede hablar de los dueños, porque los dueños, nada más que en Venezuela, son unos 150 dueños de medios impresos, de periódicos. Y si tú ves ese espectro bien, encontrarás que hay enormes, significativas diferencias entre unos y otros. La diferencia entre Última Noticia y El Nacional, la diferencia entre Universal y El Nacional, la diferencia entre Tal Cual y El Nacional son muy grandes. De manera que no se puede hablar de una uniformidad en la manera de informar los medios de comunicación. Cada uno lo informa de acuerdo con su criterio, de acuerdo con sus políticas editoriales. De manera que no hay esa homogeneidad. ¿Qué nos queda ya para finalizar la pregunta que le había hecho al señor Díaz Rangel? ¿Qué nos queda la libertad de expresión en Venezuela en los siguientes meses? ¿Cómo va a ser la libertad de expresión, a su parecer? Yo creo que será igual a como ha sido hasta ahora. Es decir, una libertad que no ha tenido, o una prensa, radio y televisión que en general no ha tenido restricciones, salvo las que se han producido por las operaciones de compraventa, que cuando se compra un medio de prensa, radio y televisión, pues generalmente se hace para cambiarlo. Entonces, ese tipo de cambio es inevitable. Ahora, desde el punto de vista de la restricción gubernamental, que es la que nos debe preocupar a todos, pues no hay síntomas que permitan afirmar que existe, ni que haya riesgo de que exista en el futuro. Muchísimas gracias al señor Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias, por estar el día de hoy con nosotros en Primera Página.